El día de hoy vamos a mirar una nueva unidad basada en la Constitución. Después de la Guerra de Independencia, después de tantas muertes, después de crear a nuestro propio país, ahora vamos a mirar qué sucedió después de todo esto. Aquí está la pregunta esencial para hoy, que es cómo y por qué se creó la Constitución. Ahora, antes de la creación de la Constitución, el primer documento que gobernó a los Estados Unidos fueron los Artículos de Confederación. Ahora, los Artículos de Confederación le dio muchísimo poder a los estados. En vez de ser un país unido en muchas maneras, básicamente este documento creó un país donde los estados eran como mini países que controlaban gran parte de todo lo que hacían. El gobierno federal es el que controla todo el país, en realidad no tenía mucho poder. Por ejemplo, no podía crear su propio ejército, no podía subirle impuestos a los estados o a la gente de los estados, y en general era muy débil. Los estados son los que tenían la mayoría del poder. Es como, por ejemplo, si el gobierno federal fuera como tus papás, en este caso, los estados fueran como los hijos. Y si los hijos tienen todo el poder, eso probablemente va a llevar a mucho caos en una casa, y eso es exactamente lo que sucedió aquí en los Estados Unidos. Muchos países y mucha gente en los Estados Unidos creía que esta nueva nación no iba a poder sobrevivir, que un país sin un rey iba a ser algo que no era posible. Y al empezar de nuestra historia, eso fue el caso. Hubo muchísimos problemas y el país estaba a punto de fracasar. Y este fracaso, en muchas maneras, fue basado en el hecho de que los Artículos de Confederación no les dio suficiente poder al gobierno federal. Es como, por ejemplo, si tus papás te dijeran: mijo, deberías de agarrar buenas calificaciones, y tú diciéndoles: pero no quiero. Y ellos: bueno, pues ok. No te pueden dar un chanclazo, no te pueden castigar. Así es como se sentía, así es como era el gobierno federal debajo de los Artículos de Confederación. No tenían maneras de forzar a los estados a hacer lo que el gobierno federal quería. No tenían suficiente poder. Era tan débil el ejército federal, por ejemplo, que la Marina de Virginia era más grande que la del gobierno federal. Y parte de la debilidad era el hecho de que necesitaban a 2 de cada 3 estados que estuvieran de acuerdo para crear una nueva ley. Y eso era muy difícil de hacer. Agarrar 2 de cada 3 estados para estar de acuerdo en una nueva ley era muy difícil. Es como, por ejemplo, cuando estás con un grupo de personas y están tratando de decidir a cuál lugar, a cuál restaurante ir a comer. Típicamente es algo muy difícil. Uno dice: oh, McDonald's porque es más barato. No, pero In-N-Out es mejor. No, vámonos a Panda Express. No, la Panda Express me da diarrea. Que sabe que es muy difícil estar de acuerdo cuando tienes un grupo mayor. Y eso fue el caso con estos estados donde 2 de cada 3 tenían que estar de acuerdo para hacer una decisión. Se hizo muy difícil hacer decisiones. Lo que hizo el problema aún más peor fue el hecho de que aquellos veteranos, aquellas personas que habían peleado en la Revolución Americana, regresaron a casa después de ser victoriosos y fueron encontrados con impuestos más altos. Muchos de ellos no tenían suficiente dinero para pagar sus granjas porque habían estado peleando en una guerra, pero los bancos, en vez de ayudarlos, dijeron: no, necesitamos que nos empiecen a pagar lo que nos deben por su granja. Y básicamente, aparte de eso, lo que empezaron a hacer es empezaron a reposeer esas granjas. O si un granjero no podía pagar por su granja, simplemente le quitaban su granja. Y obviamente eso hizo enojar mucho a los granjeros. Entonces básicamente los granjeros were like: ok, esto es como la Revolución parte 2. Este nuevo gobierno también nos está tratando mal, así como Gran Bretaña nos trataba mal. Entonces hay que destruir este nuevo gobierno. Empezó a ser la actitud de personas como Shays, que empezó una rebelión en contra de este nuevo gobierno de los Estados Unidos. Y una vez más, los Artículos de Confederación ni pudieron parar este problema porque no tenían un ejército poderoso para controlar esto. Entonces, una vez más, lo que empezó a suceder, estos granjeros sacaron sus pistolas y estuvieron listos de empezar toda una revolución en contra de este nuevo gobierno.
acababan estos soldados, estos granjeros, de pelear una guerra por el hecho de que los impuestos eran muy altos debajo de Gran Bretaña. Entonces ellos estaban listos para pelear una vez más. Ya tenían sus pistolas listas porque acababan de pelear una guerra por esta misma razón. Entonces estaban dispuestos a pelear toda una guerra para solucionar este problema. Es como una batalla sucedió entre estos granjeros, entre los granjeros de Shays, y eventualmente tuvieron esta batalla, y eventualmente dos de estos rebeldes fueron matados. They were hung por traicionar a este nuevo gobierno, y era muy obvio de que habían muchos problemas en este nuevo país. Este país de los Estados Unidos estaba decayendo. Lo que decidieron hacer algunos líderes es tener una junta para tratar de mejorar a los artículos de confederación, para tratar de mejorar el gobierno y hacer cambios que pudieran ayudar al país. Pero los artículos eran tan malos, no les daban suficiente poder al gobierno federal, entre otros problemas. Entonces, en vez de tratar de mejorar los artículos, decidieron crear un nuevo documento llamado la Constitución, en vez de tratar de arreglar a los artículos, porque habían demasiados problemas con esto. Es como, por ejemplo, estos zapatos. Ya están demasiado destruidos para tratar de arreglarlos. Mejor comprar nuevos zapatos en vez de tratar de reparar estos zapatos que ya están muy viejos y ya no trabajan, ya no funcionan como antes. Eso es lo que pensaban acerca de los artículos. Mejor hay que empezar un nuevo documento llamado la Constitución. Entonces tuvieron una convención, una junta, para tratar de crear un nuevo documento. Entonces comenzaron un nuevo documento, pero hubo un estado, el estado de Rhode Island, que no quiso ir a esta junta porque creían que este grupo iba a intentar de crear una monarquía, iba a tratar de poner a alguien como George Washington que fuera un rey y básicamente destruir la democracia que habían creado, aunque obviamente no fue así. Ahora, lo que estaban haciendo ellos era una traición. Ellos estaban traicionando al gobierno que tenía poder en ese tiempo. Ellos pudieron haber sido matados por hacer esto, por ir en contra del gobierno. Ahora, obviamente esto no sucedió porque tenían personas muy importantes como Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, estos líderes en el gobierno que eran muy respetados, especialmente George Washington. Entonces, obviamente esto no sucedió, pero en realidad ellos estaban traicionando al gobierno. Por esta razón y otras, ellos tuvieron esta junta, esta convención en secreto. Todas las discusiones se mantuvieron en secreto, en parte también para que ellos pudieran dar sus opiniones honestas. Ellos no tenían que estar preocupados por lo que creía la gente y podrían ser lo más honesto posible para poder expresarse de la manera de que ellos querían expresarse, sin temor a lo que iba a decir la gente y sin tener esa influencia de la gente. Es como, por ejemplo, cuando tú vas a la casa de tu tía y tu tía te pregunta: mi hijo, mi hija, ¿ya tienes novia? Y tú, ¿qué dices siempre? Aunque tengas o no, dices: no, tía. Porque obviamente te sientes raro y porque también tal vez tus papás no quieres que tengas novia. Entonces no le dices la verdad y no te sientes con esa confianza de decirle la verdad a tu tía porque crees que le va a decir a tu mamá. Pero es diferente cuando estás en tu cuarto con tus primas o tus primos y te preguntan esa misma pregunta. Ahora sí puedes ser honesto. O si tengo una novia o no, pero ya cosas así, ¿verdad? Porque tú te sientes con esa confianza de decir la verdad, porque tú sabes que ellos pueden tener eso en secreto. Lo mismo aquí en este Congreso Constitucional. Ellos sentían que si se mantenían todo en secreto podían ser honestos. Habían muchas preguntas importantes que tenían que resolver. La primera es la representación. ¿Cómo iban a ser representados los estados en el gobierno? ¿Debería de ser basado en la población, basado en cuánta gente vive en cada estado? ¿Debería de ser igual el número de votos entre los estados? ¿O si debería de ser basado en la riqueza, de cuánta riqueza tiene un estado? Otra gran pregunta es la presidencia. No tenemos un rey, pero ¿qué tal si tenemos un presidente? Un líder en el gobierno que tenga autoridad militar, pero eso suena mucho como un rey. Entonces, ¿cómo iban a tener ese balance? Incluso cuando crearon esa institución no sabían ni cómo llamarle a este individuo. ¿Cómo le vamos a llamar? No es un rey,
es un presidente, pero suena como que un presidente como que no es muy poderoso. Hubo algunas ideas como por ejemplo llamarle His Highness the President of the United States of America and Protector of their Liberties. Pero eventualmente la idea es, no, eso suena mucho como un rey, hay que llamarle simplemente el presidente de los Estados Unidos. Y eso es lo que decidieron hacer. Ahora, otra gran pregunta fue la esclavitud. ¿Deberían de ser liberados estos esclavos? Ahora, esa pregunta desde el empiezo fue muy problemática porque los estados en el sur dependían mucho de los esclavos y si ellos trataran de acabar con la esclavitud, básicamente esos estados no hubieran tomado parte de los Estados Unidos, se hubieran separado de los Estados Unidos y obviamente el resto de los estados no querían esto. Pero la otra gran pregunta es, ¿deberían de ser contados como población? Porque sí son humanos, sí son parte de la población y los estados del sur, aunque no querían terminar con la esclavitud, a la misma vez querían que contaran como parte de su población para ganar más representación en el Congreso. Entonces todas estas preguntas eran muy importantes para resolver en esta convención. Entonces por tiempo aquí, semanas y meses, debatieron estas ideas para tratar de crear un nuevo documento, una vez más llamado la Constitución. Y como vamos a mirar en el próximo video, la Constitución fue muy importante y todavía es muy importante. Fue la construcción de todo un nuevo sistema de gobierno muy impresionante y muy duradero. Y con esto vamos a terminar ahí. Gracias por mirar este video y los miro para la próxima.